¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Viviendo un Curso de Milagros, donde, bueno, vamos a estar platicando de otra de las frases que nos regala este libro, Un Curso de Milagros, y que, bueno, pues puede tener muchas cosas interesantes por platicar. Entonces, pues bueno, esperaremos solamente, como siempre, unos minutos nada más, ya antes de comenzar. Nada más vamos a esperar que estemos transmitiendo de forma correcta, que el audio esté correcto. Y bueno, pues también vamos a aprovechar para compartir esta transmisión. Entonces te invito, como siempre, si tú crees que hay personas que les pueda interesar esta transmisión, donde hablamos acerca del libro Un Curso de Milagros, donde también estamos hablando de autoconocimiento, de espiritualidad, de todo esto que nos enseña Un Curso de Milagros, que es hacer un cambio de percepción, el poder ver, observar nuestra vida de forma diferente, y bueno, pues eso nos va a hacer tomar decisiones diferentes y poder cambiar pues aquellas situaciones que en nuestra vida no están bien, que no están a gusto, que no estamos a gusto, que no estamos en paz con todas esas situaciones. Entonces, pues eso es Un Curso de Milagros. Si tú crees que a alguien le puede interesar, compártele esta transmisión para que pueda estar aquí también escuchando esta información. Entonces, estamos a punto de comenzar. Nos vamos a dar unos segundos más. Vamos a compartir esta transmisión y vamos a hablar de otras de las tantas frases que nos regala este libro. Seguimos hablando de frases que son parte del capítulo número 1, que se llama El significado de los milagros. Y esta frase forma parte del apartado número 5, que es la ilusión de las necesidades. Entonces, ahí donde en este curso pues nos habla de acerca de cómo surgen nuestras necesidades y cómo eso impacta en nuestra vida. Entonces, pues bueno, ya estamos a punto de iniciar. Te saludo, te doy las gracias a ti que estás uniéndote a esta transmisión. Es un gusto que estés aquí, te saludo, buenas noches. Y bueno, vamos a platicar acerca de esta frase que dice así: creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Entonces estamos hablando nuevamente acerca de las creencias. Ya habíamos estado hablando de las creencias en la primera transmisión que comenzamos hace ya algún tiempo, donde comenzamos pues, precisamente a hablar de todas estas frases que nos regala Un Curso de Milagros. Y en esa ocasión, pues también hablábamos precisamente de las creencias. En esa ocasión nos decía la frase que somos libres de creer en lo que nosotros queramos creer, pero que nuestros actos siempre van a dar testimonio de nuestras creencias. Y pues precisamente hablábamos que lo más importante en relación a las creencias, desde mi punto de vista, y aunado a la visión de Un Curso de Milagros, pues sería el poder determinar si mis creencias me están limitando o me están abriendo a las posibilidades en mi vida. Y para eso, pues yo les comentaba en aquella ocasión, tenemos que tomar conciencia de cuáles son mis creencias. Y la gran mayoría, pues han sido introyectadas dentro de mí, en mi conciencia, en mi mente, de forma inconsciente a través de aquello que yo he escuchado en los primeros años de mi vida y de aquello que yo he observado, y esto inicia pues por nuestros padres, que somos a los primeros que hemos observado y solamente hemos observado sin juzgar, pero esto nos ha dado ya una cierta estructura. Nosotros hemos observado cuál era su relación en relación con el dinero, su relación con la familia, su relación de padres e hijos, su relación de hijos y padres con sus padres, la relación con la sociedad, es decir, siempre tenemos múltiples relaciones, como ya les había comentado antes, todo aquello con lo que nosotros tenemos un intercambio de pensamientos, esa es una relación. Entonces nos relacionamos con prácticamente todo en nuestra vida. Entonces tenemos que saber
cuáles son nuestras relaciones con nuestro entorno, y para eso tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras creencias. Entonces, como les decía, en aquella primera transmisión, pues ya aprendíamos que somos realmente libres de creer. Nosotros podemos decidir creer o no creer en algo, pero además que nuestros actos, nuestras decisiones van a estar siempre en función de aquello que creemos. Entonces, la frase del día de hoy, sirve para aunar todo este tema de las creencias, y aquí nos dice que cuando nosotros creemos en algo, se produce la aceptación de su existencia de ese algo. Por poner un ejemplo tal vez un poquito radical, pues bueno, aquellas personas que quizás creen en los ovnis, que pueden venir gente de otros planetas, pues bueno, cuando tú crees en ello, pues tú estás generando su existencia, y no hablo de que realmente existan o no, sino de que ya están en tu mente, están en tu imaginación. Y bueno, por eso podemos ver que hay gente que puede llegar a crear una película en base a este tema, y en base a su imaginación, a lo que él cree como podrían ser estos seres, pues va a crear algo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo quizás un poquito radical, pero tenemos que ser conscientes de, por ejemplo, cuáles son nuestras creencias en relación al dinero. Esto, pues, en la actualidad es muy útil porque, pues, la vida está cambiando por todo lo que estamos viviendo en el mundo, y, pues, esto va a afectar a la economía. La manera de generar ingresos no es la misma en este momento a como era hace unos meses. Para algunos les está resultando, pues, muy complicado porque no pueden llevar a cabo su actividad, y el hecho de encontrar otras maneras quizás de generar ingresos, pues muchas veces tendrá que ver con tus creencias. Si tu manera de pensar te limita para buscar otras fuentes de ingreso, o si tus creencias te abren a esas posibilidades. Ya después, pues a esto también hay que agregarle lo que es la creatividad, para que tú puedas generar una idea de cómo llevar a cabo todo lo que tengas en tu mente. Pero tu mente de entrada puede ser algo que te esté limitando. ¿Cuáles son tus creencias del dinero? ¿Cuáles son tus creencias de cómo debe ganarse el dinero? ¿Cuáles son esos patrones que tú tienes de tu familia? Porque quizás se te puede dificultar más llevar a cabo, emprender un negocio, emprender algo diferente a lo que es un empleo formal, porque quizás no tienes ese patrón familiar. En tu casa tus padres eran empleados, siempre se desarrollaron de esa manera, y entonces para ti emprender pues es complicado porque no tienes esa información dentro de ti. Entonces no es algo que sea natural, y además puedes llegar a tener muchas creencias, muchos prejuicios que te van a estar limitando. Entonces, también nos dice que pues tenemos esa capacidad en nuestra mente, en esta parte racional que tenemos, de poder imaginar, de usar nuestra imaginación para crear cosas. Pues podemos llegar a creer lo que nadie más piensa que es verdad, y para nosotros va a ser verdad porque lo hemos fabricado en nuestra mente. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la percepción, cómo nosotros podemos estar viendo algo, una situación, una experiencia, y en base a nuestra información que está dentro de nosotros, el cómo hemos aprendido a ver la vida, cómo hemos aprendido a pensar acerca de las cosas que están sucediendo. Yo en base a eso voy a generar una percepción, y yo puedo estar viendo algo que realmente no está ahí. Yo puedo estarme engañando a mí mismo, evaluando, creyendo que mi percepción me está mostrando la realidad, cuando en realidad yo estoy haciendo una interpretación de algo que estoy viendo. Entonces, eso tiene que ver también con nuestras creencias, con todo aquello que hemos ido aprendiendo. Hay que recordar que hemos nacido, pues, hemos visto ciertas cosas en casa, hemos escuchado también ciertas cosas acerca de todo lo que es la vida, y después hemos tenido unas ciertas experiencias en donde han servido para reforzar esa manera de pensar, o quizás para crear un prejuicio, y entonces tratar de invertir nuestra manera de ser
para ir en contra o no ser como aquello que hemos juzgado. Entonces, muchas veces lo estamos haciendo de manera inconsciente y pues por eso no nos podemos explicar a veces los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces, precisamente hoy por la mañana en uno de los cursos que estuve dando, pues veíamos esta parte por medio de un ejemplo de una película en donde ahí se ve cómo el protagonista cuando era niño, pues juzga, no le gustaba la situación que vivía en cuestión económica y entonces, pues de alguna manera pensaba que esto se daba por la forma de ser de su padre. Entonces, él rechazó todo lo que la figura paterna representaba para él en su vida y en base a esto, pues generó ciertas creencias con las cuales él en la vida adulta trató de separarse lo más posible de ese patrón y se polarizó tanto que entonces empezó a hacer cosas ilegales, ¿no? Esta es una película que está basada en una historia real, que es muy interesante, se llama Inhala en español, es con el actor Johnny Depp, y bueno, ahí podemos ver cómo afecta lo que hemos experimentado en nuestra infancia, aquello que vimos, aquello que escuchamos, todas aquellas discusiones que quizás pudimos escuchar en un momento dado en casa de nuestros padres y cómo quizás hemos rechazado lo que llega a representar la figura materna o la figura paterna y eso nos genera una estructura con lo cual vamos a nosotros a desarrollarnos en la vida adulta. Entonces todo esto tiene que ver con las creencias y muchas veces las creencias precisamente te hacen fabricar una realidad personal que es diferente a lo que realmente está pasando en tu vida. Entonces, por eso muchas personas pueden llegar a vivir siempre en el victimismo y siempre viendo pues cada situación como una manera negativa, como si la vida le estuviera tratando mal y entonces siempre va a encontrar la manera de justificar aquello que está viviendo y todo esto pues lo va a hacer en base a esas creencias. Él va a estar limitándose a las posibilidades de cambiar su vida porque va a tener esas creencias que lo van a estar limitando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablábamos en esa transmisión anterior de algunos ejemplos de cuáles pueden ser algunas creencias y bueno, pues toda aquella frase, le comentábamos en aquel momento, por ejemplo, que empiece con no merezco o no puedo, pues ahí se está revelando ciertas creencias, ¿no? Y también, bueno, pues decíamos que tenemos una gran cantidad de creencias de las cuales a veces no somos conscientes y se reflejan en aquellas frases que generalmente estamos repitiendo, ¿no? Por decir un ejemplo, ganar dinero cuesta muchísimo. Entonces, esta frase me dice qué es lo que yo creo y que estoy aceptando esa creencia como una realidad. Entonces yo voy a estar interpretando mi vida en base a esa creencia. Entonces, toda aquella cuestión relacionada con dinero y con trabajo, yo la voy a estar interpretando y si yo veo alguna cuestión en donde yo determino que la persona no está trabajando mucho, no le está costando generar dinero, pues quizás yo voy a juzgar esa situación, esa forma de ganar dinero y yo voy a desestimarla, me voy a alejar quizás de probar en ese tipo de negocio, en esa forma de generar ingresos, porque voy a pensar que esa no es la manera correcta, porque yo tengo esta idea de que ganar dinero cuesta muchísimo. Entonces no voy a poder concebir que haya una manera de ganar dinero que en realidad no te cueste y que pueda ser incluso pues un placer desarrollar una actividad y en base a ella generar ingresos. Entonces, pues muchas veces eso es lo que nos está limitando en nuestra vida realmente. Entonces, también podemos poner como ejemplo, si tienes éxito, la gente va a querer aprovecharse de ti. Esto puede ser algo que quizás escuchamos de nuestros padres, que siempre hay gente que va a querer aprovecharse de ti, que debes de tener cuidado, que cuando tú tienes un cierto éxito siempre va a haber alguien que va a tratar
de sacar un provecho de ti. Entonces, si hemos escuchado esto demasiadas veces, pues hemos generado esta creencia, ya sea que la hemos aceptado de forma consciente o de forma inconsciente, la hemos aceptado, pero se va a ver reflejada en nuestras decisiones, quizás cuando nos propongan ciertas ideas o ciertos negocios o ciertos trabajos que nos puedan llevar a tener un cierto éxito, y a veces nosotros mismos nos vamos a sabotear para no alcanzar el éxito, porque entonces va a ser la manera de protegernos de que no venga alguien y se aproveche de nosotros. Entonces vas a llegar como a un cierto nivel y de ahí siempre te vas a quedar, porque vas a tener esta creencia, este prejuicio con base en ese te vas a estar limitando en tu vida. Entonces, por eso es importante que realmente comprendamos cómo es que hemos llegado a formar nuestras creencias, nuestros prejuicios, y que observemos cómo es que nuestras decisiones se ven limitadas por estas creencias, cómo a veces nos alejamos de manera inconsciente de ciertas situaciones porque tenemos ciertos prejuicios. Esto se ve en nuestros trabajos, en nuestras maneras de generar un ingreso, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de pareja, nuestra relación padre-hijo, en nuestra relación con la sociedad, con el gobierno, en todo aquello en nuestra vida, pues tenemos ciertas creencias. Y a veces, pues algunas cosas son bastante sutiles, ¿no? A lo mejor tú tienes una cierta creencia en relación al dinero, pero se ve reflejado en qué tipo de cosas sí te permites comprar y qué tipo de cosas no te permites, y qué consideras que puede ser una inversión y qué no consideras que sea una inversión. Entonces, pues bueno, todo esto, pues obviamente va a estar siempre generando un impacto en nuestra vida, y pues todo parte porque tú determines si estás viviendo realmente como te gustaría vivir, que seas honesto contigo mismo, y que si tú determinas que realmente la vida que estás llevando no es realmente la que tú quieres, pues tienes que ver entonces qué es lo que de cierta manera te está limitando, y parte de eso es tomar conciencia de cuáles son mis creencias. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos quiere decir esta frase del día de hoy. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Entonces, pues bueno, ya hoy en día hay muchas maneras de comprobar que cada uno va haciendo una realidad personal que muchas veces dista de la realidad que estamos realmente experimentando. Entonces, pues todo eso tiene que ver con nuestros filtros, con nuestras percepciones, y las creencias son muy importantes, forman parte muy importante de nuestro mapa mental, de nuestro sistema de pensamiento. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos los que se han estado conectando para seguir esta transmisión. Espero realmente que esta información sea de su agrado. Si tú ya conoces el curso de milagros, pues me gustaría saber, que me dejes en los comentarios qué es lo que te parece el curso, qué te parece interesante, qué dudas tienes. Y bueno, pues si tú no conoces el curso de milagros aún, pues también que me des tu opinión de qué te parece esta información que yo te comparto en estas transmisiones. Y recuerda, si conoces a alguien que le puede interesar conocer estas transmisiones, ya sea porque le guste el curso de milagros, que ya lo conozca, o porque quizás sea un buscador de este tipo de información que van en la línea del autoconocimiento. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Ya veo por aquí que tenemos algunos comentarios. Bueno, pues saludos a todos los que se han estado comentando. Ya veo por aquí a mi tocayo Aarón Montes de Oca. Un saludo. Y bueno, por aquí nos comentas un ejemplo. La idea de que salir a la defensiva se evitará al victimario. Es decir, pues sí es parte, ¿no? Siempre sales con un cierto miedo, o siempre sales, ¿cómo decirlo? Con esta tendencia a ver que todo aquel que está a tu alrededor puede ser precisamente tu victimario. Sales a la defensiva, ¿no?
eso es lo que estabas comentando. Sales ya a la defensiva y ante pues la más mínima situación se te dispara el miedo y vas a estar tomando pues decisiones en base a eso, ¿no? Entonces siempre estás viviendo así porque quizás una forma de protegerte en algún momento en tu vida pues era en base a el miedo y a decirte que tuvieras cuidado, que muchas personas te pueden llegar a querer hacer algo, pero quizás esto se ha disparado y se ha exagerado un poco en tu vida y te ha limitado sobre todo. Entonces, es así, es un buen ejemplo y basándonos en el análisis propio o ajeno, ¿quién ha interpretado el papel de víctima? Pues bueno, siempre hablamos, hay que ser conscientes siempre de que al final el concepto es de uno, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo victimismo alrededor de mí, si a mí me molesta quizás el victimismo o si yo siempre estoy pensando que algo externo me puede dañar, pues son señales de que yo estoy siempre teniendo esa percepción y yo soy el que me estoy victimizando de alguna manera o estoy permitiendo que quizás los demás sean mis victimarios. Entonces, pues por eso es muy interesante no solamente observar lo que son nuestras creencias, sino llegar a comprender bien cómo es que nuestra percepción siempre nos va guiando porque es algo totalmente inconsciente. Entonces, es así. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseo que tengan un excelente domingo o un excelente inicio de semana. Y pues bueno, nos estaremos viendo aquí el próximo domingo a la misma hora. Así que bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos próximamente para seguir compartiendo un curso de milagros. Hasta pronto.